Amén. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo 2, o continuando con el estudio del libro de los Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Y una vez más, pues, invitamos a las personas, a los hermanos que nos escuchan por medio de la red, que si les es posible tengan su Biblia a mano para que puedan ir leyendo las Escrituras junto con nosotros, y que nuestra intención es esa, que tengamos conocimiento de las Escrituras leyendo libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Amén. Y así poder llegar a conocer qué es lo que las Escrituras nos revelan, porque allí está la voluntad del Padre y del Hijo. Amén. Orando también que si hay alguna necesidad en medio nuestro o de los que nos escuchan, que Dios sea en su misericordia derramando bendición y respuesta a aquel que esté en necesidad en este día, y sobre todas las cosas fortaleciéndolo y lavándolo con su palabra. Amén. Amén, mis hermanos. Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice, vamos a leer hasta el 13 de corrido y luego meditaremos en esta porción. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente fue hecho en el cielo un estruendo como de una ráfaga de viento impetuoso, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía hablar. Y había en Jerusalén hombres judíos piadosos, provenientes de toda nación debajo del cielo. Y cuando ocurrió este estruendo, la multitud se reunió y estaban confusos, porque oían a cada uno hablando en su propia lengua. Y atónitos y asombrados decían: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues cada uno de nosotros lo oímos en nuestra propia lengua en que nacimos? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos Mesopotamia, Judea y también Capadocia, Ponto y Asia, Frigia y también Panfilia, Egipto y las regiones de Libia junto a Cirene, y los romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablando en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos asombrados y perplejos, y se decían unos a otros: ¿qué significa esto? Otros, burlándose, decían: están llenos de licor, o llenos de mosto. Amén. Ya están embriagados. Amén. Vamos a tratar de explicar un poquito el contexto de esta porción del capítulo, y esperando que el Señor también nos ministre y nos edifique por lo que podamos entender de las cosas que allí están escritas. Amén. Claramente el autor o el traductor de esta escritura, de esta Biblia, usa la palabra griega Pentecostés. Amén. Y Pentecostés lo que significa es 50. Amén. ¿Y por qué es que se usa esta palabra? Claramente Lucas está usando el dialecto griego. El traductor de esta Biblia usó el dialecto griego de donde proviene la palabra. Amén. Pero originalmente, ¿cuál era el nombre de esta fiesta? ¿Y por qué? Y uno se preguntaría, ¿por qué Dios escogió esta fiesta para el derramamiento del Espíritu Santo? Amén. Y ahí vamos a hallar respuesta, pues vamos a ver cómo Dios hace las cosas, cómo Dios programó hacer todas las cosas.
y cómo estas fiestas que el Señor estableció realmente son un reloj para Israel, para el pueblo de Dios. Amén. Y la palabra, la fiesta originalmente en hebreo se le dio tres nombres. Y el nombre de donde se traduce Pentecostés es Yom HaMishin. Yom HaMishin lo que significa es el día 50. Amén. El mandamiento de Dios era contaréis ¿qué? Vamos a Levítico 23, 16 un momentito. Para Levítico 23, 16. Dice así. Dice, hasta el día siguiente al séptimo Shabbat contaréis 50 días. Amén. Entonces haréis acercar el nuevo grano a Yahweh. Entonces esta fiesta se le llamó Yom HaMishin, es porque el mandamiento de Dios ordenaba contar a partir del Shabbat que caía en Pesa, del primer día de la semana que caía en Pesa, donde se presentaba la gavilla de cebada como primicia de la cosecha. A partir de ese día se contaban 7 semanas completas. Amén. Y al término de la séptima semana completa, que terminaba en un Shabbat, que recuerda que la semana hebrea termina en un día de reposo. Entonces dice, al día siguiente del Shabbat sería el día 50. 7 días, 7 semanas son 49 días, y al día siguiente al Shabbat es el día 50, Yom HaMishin. Amén. Y de ahí es que el griego toma la palabra Pentecostés, 50. No tiene en cuenta los otros nombres que se le daba a la fiesta. ¿Qué otros nombres se le daba a la fiesta? También se le conocía como la fiesta de las semanas, o Hag Shavuot. Amén. Shavuot viene de Shavua, que es semana, y Shavuot es plural, que es semanas. Amén. También se le conocía como la fiesta de la cosecha. Amén. Lo podemos ver en Éxodo 23, 16 también, si allí lo miramos. Éxodo 23, 16. Lo leo mientras lo vamos buscando. Dice, también observarás la fiesta solemne de la siega de los primeros frutos de tus labores, de aquellos que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta solemne de la cosecha al final del año, cuando hayas cosechado el producto de tus labores del campo. Amén. Así que entonces también se conoce como la fiesta de la siega. ¿Por qué? Porque claramente en Shavuot, recuerde que Dios estableció 3 grandes fiestas para los israelitas, ¿verdad? En las cuales todo israelita, todos los varones mayores de 20 años deberían subir cada 3 años a Jerusalén a celebrar las 3 grandes fiestas, que son Pesach o Pascua, la fiesta de HaMishin, el día 50 o Pentecostés, amén, que era Shavuot, o se conoce también como Shavuot, o la fiesta de la siega, que esa fiesta caía en el término de la cosecha de la cebada, cuando ya la cosecha de la cebada se había recogido. Recuerden que comenzaba la siega de la cebada, comenzaba en Pesach y estaba terminando a principios para la fiesta de Shavuot, de las semanas, o de Pentecostés. Ya se estaba terminando la cosecha de la cebada y comenzaba entonces la cosecha del trigo. Amén. Y del resto de los frutos, de los árboles frutales, de los olivos y de todo lo que pues, en Israel se sembraba para cosechar. Amén. Entonces, la fiesta de Shavuot marcaba esa temporada agrícola en que el pueblo estaba en plena actividad de recoger cosecha. Amén. Y se iniciaba, entonces la primicia. ¿Por qué se llama primicia? Porque se presentaban 2 panes de trigo, cada uno de 10 efas, se llevaba al santuario y se ofrecían en ofrenda al Eterno
el sumo sacerdote presentaba los dos panes en el altar como ofrenda de primicias, amén. Mirando que el trigo, pues, eran los primeros panes que se hacían de la cosecha del trigo que se iba a recoger, amén. También se conocía como el día de los primeros frutos, Yom HaBikurim, amén, porque es lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Era cuando se presentaban los dos panes, que era el producto de la primera cosecha que se hacía del trigo para presentarlo como primicia al Eterno, amén. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué Dios escogería esta fecha para el derramamiento del Espíritu Santo? Amén. El cumplimiento de la promesa en el profeta Joel, donde Dios había prometido que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestros ancianos, y sobre vuestros siervos y vuestras siervas. Amén. Claramente podemos ver cómo Dios, las tres grandes fiestas que Dios estableció, que son Pesa, Pascua, Shavuot o Pentecostés, y la fiesta de Sukkot, de los tabernáculos, claramente nos indican toda la obra de Dios con Israel. Pesa nos vino a revelar ¿qué? La salvación de Dios a través del Cordero Pascual, que fue el Mesías, el sacrificio de Pesa, ¿verdad? De la Pascua, que fue nuestro Señor. Y también allí está involucrado la fiesta de los panes sin levadura, que lo que indica es que Dios nos hizo a través del Mesías nueva ¿qué? Nueva masa, y que debemos conservarnos sin levadura, como el Padre nos hizo, como conservarnos como nueva masa todo el tiempo, amén, sin levadura, y así poder celebrar la fiesta siempre, amén. Luego entonces viene la resurrección del Mesías, que ocurrió ¿en qué día? Ocurrió el día que se ofrecía la gavilla de cebada como primicias al Eterno por la cosecha que se iba a recoger de cebada. Amén. Y Él resucitó precisamente ese día en que el sacerdote ofrecía la gavilla como primicia. Por eso habla de que Él es ¿qué? De que Él es la primicia de los que han de resucitar de los muertos. Amén. Y se presentó a Dios como primicia de los que habrán de resucitar de entre los muertos. Amén. Entonces, claramente Dios nos estaba mostrando a través, o Elohim nos está mostrando a través de las fiestas, su obra de salvación y restauración para Israel. Amén. Tenemos la salvación que viene a través de Pesa. Luego viene la fiesta de Shavuot, 50 días después del día de las primicias. Y entonces Dios en esa fiesta decide derramar la promesa del Espíritu Santo sobre todo el pueblo. Amén. Ahora, ¿por qué ese día? Claramente, recuerden que dijimos que había tres grandes fiestas en que todos los israelitas deberían subir a Jerusalén. Claramente la fiesta de Shavuot era una oportunidad donde la mayoría de los israelitas piadosos, ahora vamos a estudiar esa palabra, porque se le llama judíos, a estos judíos que están allí piadosos, van a estar allí en Jerusalén para la fiesta. Y Dios entonces aprovecha este momento en que está todo Israel congregado para traer este evento que realmente va a causar una notoriedad, amén, a todo Jerusalén. Y entonces se aprovecha para que el apóstol Pedro o Kefas pueda explicar qué es lo que está pasando y por qué esto estaba ocurriendo en este día, amén, en que estos judíos piadosos pudieran oír cómo estas personas, estos discípulos que eran galileos, lo que quiere decir es que pues no eran personas que venían de otros países, sino que eran originarios de Galilea y hablaban su dialecto, no hablaban otros idiomas, amén. O si a veces había uno o dos que hablaban un idioma diferente, pero ellos, cada persona de cada región que vino, escuchaba a uno de estos discípulos hablando en su propia lengua en que ellos habían nacido. Amén. Entonces la sorpresa es grande porque Dios es la forma como Dios obra, Dios nos sorprende. Amén. Dios hace cosas que realmente sorprende a todo aquel que lo busca. Amén. Entonces, claramente viene Shavuot, que también tenía una connotación muy importante para los judíos de aquella época.
o para el pueblo de Israel, que era que en esa fecha se conmemoraba también la entrega de la Torá, de la instrucción de Moisés o de Dios por parte de Moisés al pueblo allá en el monte Sinaí. Recordemos que el pueblo de Israel salió libre de Egipto después de la Pascua, ¿verdad? Esa misma noche, a la madrugada, ellos empezaron a salir de Egipto y llegaron al monte Sinaí en el desierto para el día 50, que es cuando entonces se calcula que es el día 50, porque no hay una exactitud bien, pero claramente los judíos o Israel asoció esa fecha de Shavuot con la entrega de la Torá por parte de Dios en el monte Sinaí al pueblo. Y ahora Dios aprovecha también, no solamente para en esa misma fecha traer lo que es la Torá, sino que ahora trae la unción y el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces ahora, así como marcó el monte Sinaí la entrega de la Torá o de la instrucción de Moisés en el monte Sinaí, marcó el pacto de Dios con el pueblo de Israel, porque allí prometieron guardar y escuchar y guardar toda la Torá, toda la instrucción. Así también Dios también irrumpe con el nuevo pacto, trayendo ¿qué? La unción del Espíritu Santo sobre los discípulos que estaban allí, que habían creído y que estaban esperando por el cumplimiento de esta promesa. Amén. Pero ahora falta otra fiesta, que es la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué se espera en esa fiesta? ¿Qué es lo que Dios va a hacer en esa fiesta? ¿Qué promesa se va a cumplir en esa fiesta? Es una promesa que Dios hizo a través del profeta Ezequiel. En el capítulo 17, ¿recuerdan? Cuando Dios lleva al profeta Ezequiel a un desierto y le muestra un desierto lleno de huesos secos y le dice: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos secos? Y el profeta Ezequiel responde: Señor, solo tú lo sabes. Y entonces le ordena que profetice sobre esos huesos secos. Y viene un viento, fíjense bien lo interesante, viene un viento y empieza a unir hueso con hueso y a formar tendones y carne y piel sobre estos huesos, y se forman cuerpos, pero cuerpos que no tienen vida. Y entonces el profeta le dice: Señor, ha crecido carne y tejido en ellos, pero no tienen vida. Y entonces Elohim le ordena que sople el espíritu de vida sobre ellos. Y él ordena a los 4 vientos que traigan ¿qué? El espíritu de vida, y todas esas personas, todos esos cuerpos toman vida. Amén. ¿Y qué le dice? ¿Qué es lo que Dios le está queriendo mostrar a Ezequiel a través de esa visión? Dice: así haré con Israel, abriré sus tumbas y los levantaré de sus tumbas. Amén. Claramente esa promesa no se ha cumplido. Todos los que han muerto confiando en Elohim, confiando en la palabra de Yahweh o del Padre, están durmiendo esperando la promesa. Amén. Hasta que sabemos que el día y la hora no se sabe, ¿verdad? Pero claramente tenemos una noción del tiempo, mirando cómo Dios viene haciendo las cosas, que la fiesta de los tabernáculos es la fiesta en que posiblemente pueda ocurrir esto de la resurrección de los muertos. ¿Por qué creemos que es así? Porque también Pablo habla de este cuerpo como ¿qué? Como un tabernáculo, ¿verdad? Se habló cuando el Dabar, la palabra de Dios, se encarnó. ¿Cómo la escritura cómo lo llama? Que el Dabar tabernaculizó, ¿verdad? Adoptó un ¿qué? Un cuerpo. Entonces a este cuerpo se le llama, en la escritura se le relaciona con un tabernáculo. Un tabernáculo, ¿qué es? Algo donde tú habitas. Amén. Entonces claramente está pendiente la fiesta de Sukkot, que es la fiesta en que claramente Dios cumplirá la promesa de levantar a todo Israel que está durmiendo, que está en las tumbas. Abriré las tumbas, dice el Señor,
y los levantaré. Amén. Claramente ya no será con estos cuerpos en carne que tenemos de carne y sangre, porque esto no, dice que no heredará esta carne y esta sangre, no heredarán el reino de los cielos, amén. Sino que Dios concederá un nuevo cuerpo a su pueblo, a Israel. Y esa es la promesa que esperamos. Tristemente, dentro de nuestra fe cristiana, pues, esto de seguir las fechas, las fiestas que Dios implementó, pues, tristemente se ha perdido, no se han tenido en cuenta, amén. Más se tienen en cuenta otros tipos de fiestas que los hombres han establecido, que es lo que Dios estableció, amén. Pero las fiestas tenían una proyección, ¿qué? Profética, lo que Dios iba a hacer. Por eso Dios ordenaba a Israel congregarse en estas 3 ocasiones, amén, para dar gracias a Dios y para alegrarse como pueblo escogido, amén. Entonces, claramente que allí vemos que lo que Dios usó estas fiestas es para traer cumplimiento a las promesas que Él ha hecho a su pueblo. Y estamos atentos que en una fiesta de fin de cosecha, la fiesta de Sukkot, entonces un año cualquiera va a ocurrir lo que tanto se ha predicado y se ha esperado. Amén. Dice que se le aparecieron lenguas, vino como una ráfaga de viento, hizo un gran estruendo y se le aparecieron lenguas de fuego a cada uno de ellos y hablaban diferentes lenguas, de tal manera que no eran lenguas angelicales, eran lenguas terrenales. Amén. Tanto así que los judíos que venían de diferentes naciones a hacer el peregrinaje, a cumplir con el mandamiento de la Torá de subir en esta ocasión a Jerusalén, pues nacieron judíos que vivían ya por mucho tiempo en la diáspora en otros países y aprendieron el idioma donde nacieron, y ahora entonces llegaron a Jerusalén y vieron que estos galileos hablaban su lenguaje, su idioma. Amén. Y esto pues claramente se hizo notorio. Amén. Ahora la escritura describe, hoy en día hay mucha confusión con esto de las lenguas. Amén. Hay mucha gente que habla lenguas, pero no se entiende lo que se dice. Aun cuando la instrucción de la escritura dice que si alguien habla en lenguas, que traduzca lo que dice. Amén. Y si no, que entonces calle mejor y que lo haga en privado. Amén. No es que estamos en contra de las lenguas, sino que hay un orden. Amén. Para hacer las cosas. Y dice que el Espíritu se sujeta al profeta. Amén. No es que yo hablo porque es que el Espíritu me impulsa, no. El profeta tiene dominio sobre el Espíritu. Amén. Y claramente sabemos por la Escritura que hay lenguas angelicales, pero que hay lenguas que son, ¿qué? Terrenales. Amén. Tristemente en esto hay hasta engaño, porque muchos solo aprenden ciertas oraciones en otros idiomas y entonces lo recitan como si hablaran lenguas, pero lo que están recitando es una oración que aprendieron en otro lenguaje. Amén. En realidad sabemos y creemos que existe el don de lenguas. Amén. Pero hay que tener cuidado con ello. Amén. Dice que los judíos que estaban allí eran judíos piadosos. Y vamos a tratar de concentrarnos en esta palabra piadoso. ¿Por qué la Escritura los denomina judíos piadosos? ¿Qué significa que eran judíos piadosos? La palabra piadoso es una palabra hebrea, hasid, que viene de Hesed. Hasid con J, Hasid. Amén. Que viene de Hesed, que se traduce como... Hesed tiene 2 significados, uno bueno y uno malo. Amén. El significado bueno habla de misericordia, de bondad, de fidelidad, amén, de gracia. Y el otro significado habla de escasez, de miseria, de algo que es deshonroso, de algo que es abominable. Amén. Entonces, cuando se traducen las Escrituras,
se encuentra que una palabra puede tener dos significados completamente contrarios. ¿Amén? En este caso, la palabra Hasid se aplica a estos hombres que eran ¿qué? ¿Cuál es el significado de Hasid en el sentido bueno? Es misericordioso, que es bondadoso, que es generoso. La palabra Hasid viene de, o se traduce en el griego como eulabes. Y eulabes quiere decir como tener cuidado de lo bueno. Y hay otra palabra que también es parecida a eulabes, que es eusebes en griego, que es tener reverencia. Amén. Reverenciar bien. Entonces, lo que vemos es que cuando la Escritura se refiere a estos judíos que eran judíos piadosos, quiere decir que eran judíos que tenían cuidado de lo bueno. Ahora, ¿por qué la Escritura los llama así? Porque claramente vemos que estas personas vienen desde muy lejos, desde otros países, desde otras regiones, y vienen porque sienten el deseo de cumplir el mandamiento de Elohim, de Yahweh, que ordenaba a todo israelita venir a Jerusalén 3 veces al año. Amén. Así que esta gente tenía que prepararse de antemano para poder llegar exactamente a la fecha, a la fiesta. Amén. Entonces, todo aquel que tiene cuidado de hacer el bien, de obedecer a Dios, de practicar lo que Dios ordena, de lo que Dios manda, es un Hasid o es un piadoso. Amén. Ya en el sentido hispano nuestro o español, la palabra es piadoso. Entonces, piadoso es aquel que busca tener cuidado de poner por obra lo que él entiende que Dios demanda para él. Amén. No solamente en la práctica de lo ritual, sino en la práctica de la justicia, en la práctica de la misericordia, en la práctica de la bondad, en la práctica de la fidelidad, de ser fiel a Dios. Amén. Entonces, ahora interesante que habla la Escritura acerca del piadoso. En los libros del primer pacto, la palabra Hasid se traduce muchas veces como santo. Recordemos que santo viene de Kadosh. Ahora, ¿por qué la Escritura lo traduce algunas veces como santos? Claramente porque tiene que ver con gente que ama a Dios, que busca obedecer a Dios, que busca hacer el bien, y por lo tanto el traductor en español lo traduce como santo. Pero cuando llegamos a los libros del Nuevo Pacto, encontramos que ya no se les dice santos a los Hasid, sino que se les denomina piadosos. ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué ahora en el Nuevo Pacto no encontramos que al piadoso se le dice santo o lo traducen como santo? Porque claramente ahora está la revelación del Espíritu Santo, que es el que santifica. Entonces santo ya no se le dice al piadoso, sino santo se le dice al que ha recibido la unción del Espíritu Santo, porque ha sido ¿qué? Consagrado, ha sido santificado. Es Kadosh porque la unción está sobre él, Dios lo ha santificado. Entonces ya el piadoso es piadoso porque practica ¿qué? El bien, practica el bueno. Pero vamos a ver algunas cosas que la Escritura nos habla acerca de los piadosos. Amén. Primero vamos a ver que Dios mismo es Hasid. Amén. Acompáñenme un momentito al libro de Jeremías 3:12. Jeremías 3:12. Amén, ¿lo tienen? Dice, le habla Elohim al profeta, al Nabí, y el Millajo le dice, o Jeremías le dice, ve y proclama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh apóstata Israel, dice Yahweh, no haré caer mi ira sobre vosotros, porque soy ¿qué? Misericordioso, dice Yahweh. La palabra aquí misericordioso
es la palabra Hasid. ¿Porque soy qué? Hasid. Porque Dios es Hesed, Dios es bondad, Dios es misericordia, Dios es fidelidad. Amén. Entonces, en este caso, recuerden que la palabra misericordioso también tiene una palabra exacta en el hebreo. Pero la traducción de Hasid tiene que ver con, también se traduce como misericordioso. Entonces, el problema cuando leemos en español es que no sabemos a qué palabra está haciendo referencia la palabra que estamos leyendo, si es a una o es a otra. Amén. Pero en este caso, misericordioso se aplica a Dios como Hasid. Dios es misericordioso y Dios es bondadoso. Porque si es solamente misericordioso es una palabra exacta. Amén. Ahora, veamos también en el libro de Salmo 145, 17. Salmo 145, 17. Dice, justo es Yahweh en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Y aquí encontramos dos palabras que aplican a Dios y aplican también a los hombres. ¿Cuál es la palabra justo en hebreo? ¿Cuál? Sadik. Okay, Sadik es justo. Hasid es misericordioso, piadoso, bondadoso. Amén. Entonces Dios es Sadik y Dios es Hasid. Amén. Dios es justo y Dios es misericordioso o piadoso. Amén. Estas dos palabras se aplican a un hombre en el libro de Lucas. ¿Se acuerdan de este hombre Simeón? A quien el Espíritu Santo le reveló que fuera al templo porque allí vería la promesa de Dios, amén, al Mesías. Y la Escritura lo describe a él como un Sadik y un Hasid. Simeón era un hombre justo y piadoso. Amén. Ahora lo interesante es que en la Escritura vamos a ver, y sobre todo en el libro de Hechos, vamos a ver algo muy interesante, y es que Dios busca a los piadosos para revelárseles a su vida. Amén. Vamos a leer en el libro Salmos 4:3. Salmos 4:3. Mira lo que dice allí. Conoced pues que Yahweh ha hecho apartar al piadoso, ¿para qué? Para sí. Yahweh escucha cuando clamo a él. ¿Qué está diciendo la Escritura aquí? ¿Qué está revelando el Espíritu aquí? Que Dios aparta para él, ¿a quién? Al Hasid, al que es piadoso, al que es misericordioso, al que teme su nombre y tiembla delante de él, aquel que le obedece, aquel que le busca agradarle, aquel que tiene cuidado de hacer lo que es bueno delante de Dios y delante de los hombres. Ese es piadoso. Y a ese Dios se le va a revelar. Sí, hermano. ¿Qué versículo, qué cita es? Salmo 4, versículo 3. Gracias. Y una cosa de que el libro de Hechos nos narra, Lucas nos narra aquí, son dos datos interesantes. Dios tiene tanto cuidado del piadoso, de revelársele al piadoso, que en el libro de Hechos vamos a encontrar que Dios envía a un discípulo, a Felipe, que salga de Jerusalén, camino hacia el sur, y encuentre una caravana que va hacia el sur. Y en la caravana va un etíope, que ha comprado el rollo del Nabí Isaías, o del profeta Isaías,
y va leyendo. Y entonces cuando él va alcanzando la caravana, escucha al hombre leer la escritura y se detiene. Amén. Y cuando el hombre termina de leer, él le dice, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le dice, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Pero lo interesante es que no percatamos que Dios, ¿por qué Dios se toma la molestia de tomar a un hombre, a uno de sus siervos, y mandarlo detrás de una caravana, solamente para que le hable y le revele a aquel que no entiende, pero que tiene un corazón bondadoso para Dios, que desea agradar a Dios, que desea conocer a Dios, y Dios lo envía a este siervo a alcanzar esta caravana para que le revele su misericordia, su salvación. Y dice que Felipe lee, partiendo del libro del rollo del profeta Isaías, le describió la obra de Dios a través de Jesús el Mesías. Tanto así que ese hombre tan pronto vio agua, dice, mira, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Dios tiene cuidado de aquel que, aunque tal vez no lo conoce o no entiende mucho de la voluntad de Dios, pero que tiene corazón para Dios, que desea conocer a Dios, que desea hacer la voluntad de Dios. Y este hombre lo expresó simplemente como comprando un rollo del profeta Isaías. Y allí reveló, porque ¿sabe cuánto costaba un rollo en aquella época? Si hoy son caros, imagínese usted en aquella época. Y este hombre claramente invirtió en eso porque estaba inquietado, porque Dios, su corazón se inquietó por querer conocer más acerca del Dios de Israel. Y Dios se toma la molestia de responderle y enviar a uno de sus siervos para que entonces le revele la salvación. Amén. Tenemos otro caso en el libro de Hechos, que es al centurión, a un romano centurión, jefe de una centuria, que la escritura lo describe como ¿qué? Como piadoso y temeroso de Dios. ¿Y cómo se demostraba la piedad y el temor de Cornelio? Cuando tuvo cuidado de hacerle el bien a los israelitas, al pueblo judío, tanto así que les construyó una sinagoga, tanto así que dice la escritura que daba limosna a los pobres, hablando del pueblo judío. Amén. Eso de tener cuidado de hacer el bien, de tener cuidado, el piadoso tiene cuidado de aquello que se necesita. Cuando se habla de los que enterraron a Esteban después que lo apedrearon, dicen que eran hombres ¿qué? Piadosos. ¿Por qué? Porque tuvieron cuidado del cuerpo de Esteban y fueron y lo sepultaron. O sea, el piadoso es aquel que tiene cuidado de hacer el bien, que conociendo lo que es bueno, lo practica y lo hace. Y lo hace porque quiere agradar a Dios y quiere obedecer a Dios. ¿Y qué hizo Dios con Cornelio? No le envió un siervo, pero le mandó un ángel, un malaj, un enviado del cielo. Cuando estaba orando, se le apareció y le dice, oye, manda a preguntar por Kefas o por Pedro. Y le dio hasta la dirección donde estaba, ¿verdad? ¿Y qué vino a la familia de Cornelio? La revelación de la salvación. Nadie que sea piadoso se va a perder. Nadie que sea piadoso, Dios lo va a abandonar. Dios se revelará a todo aquel que es piadoso. Porque la escritura lo dice, Dios ha apartado al piadoso para sí mismo. ¿Cuántos piadosos hay allá afuera? Un montón, nosotros los conocemos. Amén. Tal vez no conocen y no entienden todo lo que se debe hacer y cómo se debe hacer, pero tienen corazón para Dios. Desean, en lo poco que conocen y en lo poco que entienden, buscan agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios. ¿Usted cree que Dios los va a abandonar a ellos? No. Dios va a llevar su mensaje de alguna manera.
sea que envíe un siervo, sea que envíe un ángel, sea que envíe una señal, pero de alguna manera ese pueblo piadoso que está allá afuera va a oír la palabra. Amén. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado, porque muchas veces nosotros seleccionamos con quién nos juntamos y con quién nos juntamos, y podemos llegar a impedir que Dios haga su obra, que su mensaje llegue. Por eso es que yo admiro mucho la actitud de Pablo, ¿verdad? Cuando dice, me hice judío para los judíos, me hice gentil para los gentiles. Amén. Porque su único propósito, ¿cuál era? Que el mensaje llegara a esas almas. No importa si estaban caminando mal o no, pero dentro de esa comunidad, de ese grupo, hay unos cuantos piadosos que Dios quiere tocar. Amén. Tengamos cuidado, mi hermano, de que nosotros no nos convirtamos en tropiezos para la voluntad de Dios y nosotros mismos nos neguemos de ser bendecidos, de poder llevar fruto. Amén. Simplemente porque no entendemos cómo Dios quiere obrar. Amén. Entonces, claramente, hay una palabra para los que están allá afuera oyéndonos, que desde su corazón, en lo poco que entienden o comprenden, buscan agradar a Dios y quieren agradar a Dios. Pero Dios también nos habla para que entonces salgamos de lo poco y conozcamos más y entendamos más, porque ¿qué es lo que Dios pide a los hombres? No se gloría el hombre en su riqueza, ni el sabio en su sabiduría, ni el poderoso en su poder, sino gloríase en esto que ha de gloriarse, en conocerme y entenderme. A todos los piadosos que están allá afuera, ¿qué les decimos? No se contente con lo que está haciendo. Busca conocer y entender a Dios. Y a Dios lo conocemos y lo entendemos por medio de las Escrituras. Leyendo las Escrituras, Dios se nos va a revelar. Amén. También Dios nos pide que demos un paso, ¿verdad? Y tenemos que también, la verdad nos va a confrontar. ¿Obedeces o no obedeces? Porque ahora hago lo que poco que entiendo, pero una vez que yo comprendo más, ¿qué me pide Dios? Obedecer. Pues que obedezca también lo que Dios me está revelando ahora. Amén. Fíjense que dentro del pueblo judío o de Judea, cuando el Señor ministraba por todo Israel, mucha gente lo siguió, mucha gente lo escuchó, mucha gente llegó a preguntarse, ¿será este el Mesías? ¿Será este el profeta? ¿Habrá otro profeta que haga más milagros y señales que este? Y aunque fueron inquietados por la palabra y la revelación del Mesías, algo los detuvo, algo les impidió que ellos dieran el paso de seguirle. ¿Qué fue lo que les impidió? El mundo. Las obras de las tinieblas, el enemigo. Amén. Satanás, que tristemente usa hasta los mismos siervos de Dios y los confunde de tal manera que haciéndoles creer que sirven a Dios, sirven a las tinieblas. Porque cuando el Mesías le dijo a los discípulos, porque a ustedes los aborrecerán y los encarcelarán y los echarán de las sinagogas y hasta los matarán, y el que lo haga, ¿qué dijo el Señor? Lo hará creyendo que sirve a Dios. ¿Cuántos discípulos del Señor fueron apedreados, torturados, azotados, encarcelados y muertos por aquellos mismos que decían servir a Dios? Amén. Mucha gente siente la inquietud, escucha las palabras y siente la inquietud de querer obedecer a Dios, pero entonces viene el enemigo usando tristemente a los mismos que dicen servir a Dios y los detienen. ¿Cómo detuvieron los fariseos y los líderes de Israel de aquella época, o los líderes judíos, a los que querían creer, a los que estaban a punto de creer? Los amenazaron, que si seguían, que si creían en él, los echaban de las sinagogas. Los confundieron diciéndole que ese es un mentiroso, está hablando mentiras, es un engañador. Y así se cumplió la palabra, la parábola que el Mesías dijo acerca de la semilla que cae en el camino, ¿verdad? Que vienen los demonios y se la comen y la hacen ¿qué? Infructuosa. Amén. Tristemente,
hay muchas personas que escuchan y se inquietan, y sienten inquietud por querer obedecer, por querer seguir, pero entonces viene el enemigo y les roba a través de amenazas y de ideas y de pensamientos y prejuicios que pone dentro de ellos, y la gente decide seguir siendo como era, y le cree más, se deja atar por esos pensamientos, esas ideas, y termina haciendo lo que los hombres quieren y no lo que Dios quiere. Amén. Dios nos llamó a algo. ¿A hacer qué? A ser libres. Porque la palabra nos hace libres, pero hay que conocerla y hay que creerle a Dios y pedirle a Dios que nos dé la fuerza y el poder, el querer como el hacer para obedecerle, para poder vencer todo aquello que se opone, que se resiste a que nosotros seamos libres y que amemos a Dios y obedezcamos a Dios. Amén. Mis hermanos, claramente estas personas, aunque eran piadosas, no conociendo y no entendiendo lo que estaba ocurriendo en ese momento, de por qué estos hombres hablaban, si eran galileos, pues quiere decir que estos siendo de aquí, que no nacieron afuera, ¿cómo es que hablan otro idioma? Entonces llegaron algunos a pensar, porque no falta quien sea mal pensado, ¿verdad? Y no falta quien juzgue mal las cosas. Y algunos se atrevieron a decir, no, que están borrachos, cuando eran las 9 de la mañana. Amén. Entonces siempre el enemigo busca cómo dañar la obra de Dios, cómo confundir, cómo separar, cómo desviar. Amén. Y hoy ese es el mensaje. Amén. Dios va a llamar a los piadosos. Dios se le va a revelar a los piadosos. Amén. Pero el piadoso también tiene que estar dispuesto a ¿qué? A creerle a Dios, a obedecer a Dios, a seguir a Dios, a no tener temor, a buscar cada día más conocerle y a entenderle. Amén. Y entonces Dios hará la obra. Porque lo que Dios quiere hacer es que Dios quiere la salvación de todo su pueblo. Tanto así que Dios reveló su salvación para toda la humanidad. Amén. Pero ¿cuántos responderán? Es lo que solamente Dios sabe. Amén. Así que, hermano, sea que por favor vamos a terminar allí. A darle gracias a Dios por esta mañana. Si alguien quiere compartir algo o preguntar algo, pues bien puede hacerlo. Amén.